vamos de inmediato a lo que vamos a compartir con ustedes. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Que tiene que ver con el programa de ayer de Aeromundo del periodista Guillermo Gómez. Yo ayer estaba viendo el programa y de repente digo yo, aquí hay algo extraño. Veo una secuencia de cortes que él compartió en su programa de Aeromundo de entrevistas realizadas al candidato Luis Abinader, no al presidente, con preguntas muy incisivas sobre lo que tenían que ver, que lo comprometían con promesas. Promesas que después de que tú avanzabas durante el programa, tú decías, pero ninguna la ha cumplido. Sin embargo, luego ves que invitó a Antoliano Peralta y al director de Infotep. Y las preguntas que le hacía era, ¿usted cree que nuestro presidente ha cumplido y tal? Entonces había un divorcio completo entre las promesas que acabamos de escuchar a través del mismo programa de Aeromundo y las preguntas que le hacía a los funcionarios del gobierno, el rostro principalmente de los funcionarios, a medida que Guillermo Gómez le hacía las preguntas, era como, estoy sintiendo que la consonancia, es decir, el objetivo real de esta entrevista es otro completamente distinto al que él estaba ofreciendo, porque cualquier persona con un poquito de sensatez que veía el programa, que vio el programa de Aeromundo del día de ayer, dice, pero esto tiene una doble lectura, o una lectura bastante clara para el que sabe lo que es a nivel estrategia, lo que es estrategia comunicacional. Vimos un programa donde, de manera reiterada, se comunicaron cortes de promesas que no ha cumplido el presidente Luis Abinader. Y luego él volvió y lo repetía. Y en el caso de la corrupción, ¿qué usted piensa hacer? Bueno, se acabó la corrupción, vamos a fortalecer el tema de la seguridad social, vamos a acabar con el tema de los apagones y bla, bla. Y era básicamente, porque eran cortes muy pulidos, muy bien hechos, sobre promesas incumplidas de Abinader. Ahora, la pregunta inmediata después de ver el programa de Aeromundo ayer era, ¿cuál era el objetivo de este programa? Es decir, ¿qué buscaba el periodista Guillermo Gómez desnudando esta cantidad de promesas hechas por el candidato que hoy es presidente? Yo de inmediato lo compartí con el resto del equipo de producción y dije, mira, aquí en este programa, yo lo veo siempre de niño, a Guillermo Gómez, digo, pero algo aquí me decía, digo, pero esto no hay una coherencia aquí de mensaje. Esto es como cuando yo quiero desnudar, hacerle daño a un amigo, y yo, mira, esto fue todo lo que tú me prometiste cuando me dijiste tal cosa. Sabiendo que cuando él lo ve para atrás, dice, pero yo incumplí todo eso que le prometí a Nelson. Es exactamente el programa de Aeromundo de ayer, es promesas, el 100%, no se equivocaron en la edición, en un solo corte. Sacaron justamente los extractos de cada entrevista del presidente, del candidato Luis Abinader, donde él ha incumplido de manera profunda con esa promesa de campaña. ¿Qué hay detrás de eso? Puede haber miles de estrategias u objetivos de parte de Guillermo Gómez. Sabemos que el hijo está pasando por una situación delicada. Y termino con lo siguiente. Algo que yo he aprendido en la vida, que lo más peligroso del planeta son los propios. Casi siempre quien te hace muchísimo daño no es un adverso, no es un enemigo tuyo visible. Uno cuando tiene enemigos dice, enemigos tuyos, Nelson, mira, fulano, fulano y fulano. Lo tengo aquí en una lista. Pero ¿qué pasa cuando el tema viene desde los propios? Freddy Aguas Vivas. Bueno, realmente lo que existe entre la familia de Guillermo Gómez, Jochi Gómez, que es su padre, Jochi es hijo de Guillermo Gómez, es un enfrentamiento de poder. Y tú dices, bueno, ¿cómo un enfrentamiento de poder? Sí, porque está el poder mediático, que en los últimos tiempos con las redes sociales y las plataformas digitales se ha convertido en el principal poder del Estado que se refiere. Señores, más del 90% de los dominicanos se está enterando de los acontecimientos a partir de las redes sociales y de las plataformas digitales. El poder de información que estamos adquiriendo es durísimo. Y sin embargo, ¿qué está haciendo? Este poder, cuando tú lo ligas con el poder de inteligencia, de la investigación inadecuada, pero investigación al fin que te produce data muy importante, te das cuenta de que hay un enfrentamiento de esos medios mediáticos contra el poder del Estado, contra el gobierno específicamente. Ahí tú vas a ver este cruce, se trata de lo siguiente. Desde el año 2004 se le entregó el contrato de las licencias de conducir a el señor Auris. No. Auris fue uno de los contratos que tenía Jochi
con las Fuerzas Armadas. Pero el señor de la licencia de conducir... Del Intrant. No, en este momento era de Color. De la empresa de Color. Que ya trajeron los simuladores. Exacto, que pasó a ser dirigida luego por Jochi Gómez. Y el tema de los semáforos. Esa empresa tenía los semáforos, tenía la licencia de conducir. Transcor Latam. Tenía la licencia de conducir, pero estaban detrás de la cédula de identidad, estaban detrás de los pasaportes y estaban detrás de la... El mismo grupo económico. El mismo grupo económico. Resultado, había una intención de que el mismo grupo económico se apoderara de todos los sistemas de inteligencia. Wow. Desde el pasaporte, cédula, revista, licencia de conducir. Vigilancia fronteriza. La vigilancia fronteriza también la tienen con el Auris. Hubo una serie de hechos de Jochi Gómez que molestaron mucho al presidente de la República y al gobierno. Entonces se empezó a quitar los contratos y empezaron a perder todas las licitaciones, al punto que hace 2 semanas el Intran anunció el ganador de la licencia de conducir perdió Jochi Gómez. Jochi Gómez se reaccionó de esta manera porque resulta que se había hecho un compromiso con Jochi Gómez de que por lo menos la licencia de conducir no se le iba a quitar, porque le quitaron Auris y le quitaron todos los demás contratos que tenía con el Estado Dominicano. Y entonces amenazó con una guerra. Y pública, él dijo, van a ver entonces. Y empezó una guerra mediática entre Jochi Gómez y su padre, que el padre está... Porque Jochi nunca debió caer preso. El acuerdo era que Jochi ni iba preso y que no le iban a quitar las licencias. Pero enfrentó de tal manera al presidente porque empezó a filtrar. No, y que trajo a Pompeo. Trajo a Pompeo y hay muchas de las informaciones que se escaparon, tanto de Senasa como de otros grupos, se produjeron en las fuentes de inteligencia que tenía Jochi Gómez, que ha anunciado que tiene cantidad... Para. Tú acabas de decir que todo lo que hemos sabido como público, como audiencia, es debido a filtraciones coordinadas por Jochi. Parte importante de las informaciones que han salido del gobierno y de los contratos de corrupción los ha publicado Jochi Gómez y su equipo. Pues una primicia, yo no lo sabía eso. Es poderoso la cantidad de información que tiene Jochi en sus manos y sabe utilizarla, y además está amenazando con utilizarla. Te voy a hacer una pregunta del pasado, tú que eres experto en Baninter. ¿Se podría dar la conversación que se dio entre Hipólito y Báez Figueroa? Te tumbo el gobierno y yo te tumbo el banco. Te quito las licitaciones y yo te tumbo. ¿Puede Jochi desestabilizar el gobierno? Tú eres una mujer visionaria. Hay quienes dicen... Esa era mi pregunta. Hay quienes dicen que ya se dio esa amenaza, esa conversación entre Luis Abinader... Y le dijeron a lo que tú ¡Primicia! ¡Vamos, que hace mucho que no suena la mesa! ¡Primicia! Ningún medio está manejando eso desde esa óptica. Sin embargo, yo tengo las informaciones. Ya se dieron discusiones álgidas, muy poderosas, donde hubo ese... No te preocupes que yo tengo esto. Pues yo tengo... Es más... Pues tú vas a verás, decía un amiguito tú vas mío. Tú vas a verás. Déjame decirte que había la intención para que no alterar la furia del león o del tigre, para no meter la política. Para no alterarlo, se le iba a dejar el contrato de las licencias de conducir. Pero hace 2 semanas, cuando se anunció el ganador, que no era de Color ni Oruña, Rogelio Oruña es el nombre del dueño de The Color. Cuando se anunció que no era de Color, que había perdido su contrato de 20 años, eso es desde 2004 que tenía Oruña ese contrato, de 20 años, Jochi supo que ya estaba todo perdido y salió fíjense que le confiscaron un apartamento de lujo ahí en Piantini. Pero él lo está viviendo todavía, ¿cómo es eso? Vamos a todo eso. El título ya va a pasar, va a ser confiscado por el Colombia. No, espérate, no, vamos otra vez. Sí, espérate, trajo a Rafael Primicia. Entonces, Sí. Perdón, Nelson Sí. y Freddy, que los dos andan por ahí. ¿Quiere decir entonces que hay una guerra abierta? Eso es lo que está diciendo Freddy. Sí. Entre Jochi Gómez, Guillermo Gómez, Aeromundo, con su gobierno, porque él dice que es su gobierno, del PRM. ¿Esa es la primicia que tú traes hoy? Bueno, primicia que no lo tiene ningún otro medio, pero además que Nelson dijo ahorita... No, pero espérate, además Colombia, que tú no viste, yo no sé si viste la entrevista, El la programa cara, fue- el rostro de Rafael Santos, al término de la entrevista como... Acabando yo no con sabía que Abinader. esto era una trampa. Pero cuando parte la entrevista con Antoliano, que Antoliano va descifrando las preguntas de Guillermo Gómez, su cara cambia completamente, como quien dice... Mi ¿En madre, qué gancho he caído? estoy En la boca metido en un gancho, en una trampa. ¿Qué cree usted que ha prometido y ha cumplido? Era como,
Flaco, acabas de decir una promesa que él no cumple, no una, 15. Y luego la cara de los invitados demostró la incomodidad completa. Nelson, pero al final de la entrevista, porque Fuerte. yo di que juego al sarcasmo y al humor negro y todo No, eso, pero te ganaron. pero Guillermo es el papá, porque entonces al final él termina mandándole un mensaje al presidente Sí, sí. y Positivo. felicitándolo, y que nosotros y nuestro gobierno y el mejor presidente, el presidente serio y honesto, yo me perdí Voy a, ahí. decir Voy a algo, tomar un té. voy a decir algo que va a parecer, viniendo de mí, como que va a parecer raro. Yo felicito al presidente Luis Abinader. Luis Abinader resistió políticas de chantaje descaradas que le hicieron y dijo, se empantalonó. La cantidad de informaciones que domina, inclusive amenazándolo hasta con cosas familiares y ese tipo de cosas, llegó un momento en el que el presidente en Baní le dicen de una manera, cuando uno se enfogona con otra palabra, resulta que él dio en la mesa y se acabó el chantaje. Y el presidente tomó la decisión, llueve, trueno, vete, hay que hacer esto. Y se puso los Y pantalones. le dijo en se puso dominicano, haz lo que tú quieras. Va para allá. ¿Cómo fue que tú dijiste? Tú vas a ver. Tú vas a ver, así, le hacían así a uno. Tú vas a ver. Yo porque no me bebí un leche batida hoy. Mira, dice Eduardo Rosario que está bastante claro que lo que hizo Guillermo Gómez en ese programa fue defender el honor de su hijo, porque Abinader no ha dejado que su hijo haga lo que le diera la gana en este gobierno. Eso es cierto. Miren, tengo varias cosas que tengo que compartir a propósito de este bollo que han traído Nelson y Freddy aquí. Vamos con esto. Vamos un poco al origen. ¿Qué desató la ira de Jochi Gómez? El consorcio asume la emisión de las licencias con promesa de cobertura nacional y seguridad biométrica. Y se refiere, Dios mío, estos anuncios de Google. Y se refiere al anuncio que hizo precisamente Milton Morrison, en el cual yo estuve presente. Y oigan esto, Freddy, Nicolás, Nelson, Iván, Yamel y audiencia. Cuando yo fui a este salón del Hotel Intercontinental el viernes antes pasado, y yo veo al rector de INTEC, y veo a todos los presidentes de todas las asociaciones del mundo, y veo a no sé quién, y a los abogados de no sé dónde, y al tipo del Coditran, pero una mesa cuadrada de autoridad, y yo digo, pero Dios mío, ¿será que Milton va a anunciar que Cristo vino? Porque qué cosa tan difícil, qué cosa tan difícil es que Milton Morrison Señora, va a déjeme anunciar. decirle algo. O sea, tú sabes, no, espérate, un gentío ahí, tú sabes cuando tú llamas al papá, la mamá, los abuelos, los bisabuelos, Claro, porque claro. tú vas a dar una noticia. A comprometerte. Hay problemas. Yo dije, Dios mío, y la forma en que me invitaron, ¿cómo se dice? Compulsivamente. Compulsivamente. O sea, ahí los líderes de opinión pública también, que estábamos ahí, yo dije, ¿de qué? Ahora bien, ahí hasta sacerdote había, yo creo. Ay, mi madre. ¿Cómo? Ahí anuncia Milton Morrison que el consorcio de empresa Mobility ID fue contratada por el Instituto Intran como nuevo emisor de las licencias de conducir. Y habló que Mobility ID lo integran Midas Dominicana S.A., Consorcio ST. ¿Tú sabes quién es MIDA, verdad? ¿Quién es Midas? Un consorcio muy poderoso que está surgiendo con sede en Santiago y que está viniendo a la capital a apoderarse de todo. ¿Cómo? Oh. En otro episodio Freddy dirá quién es Midas. GET ¿Y quién es de Santiago? Security ID Corp, Tomás Gregg and Sons, Gráfica y Service, Industria y Comercio, Importacao, Exportacao. Sport Cars. Ajá. Ya. La mayoría de esas empresas tienen experiencia en emisión de licencia de conducir, dice la nota que estoy leyendo, y el director del Intran, Milton Morrison, explicó en la rueda de prensa todo lo que te estoy diciendo, Freddy. ¿Tú sabes lo que Eso sé? fue hace una semana, el viernes, ¡pam!, el programa de Guillermo Gómez. Ahora, ¿qué pasó este fin de semana? Que resulta que inmediatamente ha salido la denuncia de que 3 grandes empresas que han sido beneficiadas con el pasaporte, la cédula y la licencia de conducir son una misma empresa, son una misma raíz de empresa que están vinculadas a una gran empresa haitiana que está incidiendo en la Freddy, República Dominicana. Entonces, perdóname, Nelson, por eso era el conjunto de gente para pasar esa información. Entonces salimos de Jochi, que tenía todo, para volvérselo a dar a otra persona que tenía todo. Cuando me escuchaste el apellido que acaba de decir Pero Freddy. con el La peligro. ¿Cuál era el empresa apellido? es haitiana. Haitiana, pero el problema de eso es
que tienen el control de todo lo que tiene que ver con identidad biométrica de la República Dominicana. Cédula, la licencia emisión de nuestra y pasaporte. cédula la van a llevar unos haitianos. Cédula, licencia y pasaporte. Entonces, un grupo haitiano. vuelvo al programa. El programa fue ayer. ¿A cómo estábamos ayer? 12 de octubre. Pero el día 10, dice el Listín Diario, del mes 10 del 2025, el Ministerio Público incautó de manera provisional el inmueble donde reside el empresario José Jochi Ángel Gómez Canaán, quien es uno de los implicados en el proceso judicial por supuesta corrupción de semáforos que ya ustedes saben. La información fue confirmada por el abogado Gómez Canaán, Carlos Balcácer, quien explicó a este diario que estoy leyendo, que es el Listín Diario, que con la medida Gómez no puede vender, ni permutar, ni nada por el estilo. Es decir, no lo puede vender porque está inmovilizado por orden de una jueza, pero no se puede llamar allanamiento ni nada por el estilo, destacó Balcácer, porque trascendió que había sido allanado. De manera que yo no sé si ese programa de don Guillermo lo filmaron después de este allanamiento o de esta incautación. Bueno, ¿entendieron? Sí, lo que pasa es que Guillermo sabía lo del allanamiento. El programa viene como una respuesta a ese... Por eso fue la colección de promesas. Sí, promesas la colección de promesas, el primer ataque. Pero ellos van enseñando pedacitos de su poder y van ampliando en la medida que las cosas van creciendo. Entonces, mira, no sé qué papel juega DOCO en esto. Mobility ID acusa a Jochi Gómez de falsificación para, junto a DOCO, impugnar licitación de licencia de conducir. Oiga bien por dónde que ve este embrollo. Un nuevo escándalo involucra al empresario Jochi Gómez, señalado por intentar obtener de forma fraudulenta certificaciones técnicas internacionales para respaldar los reclamos de ADOCO. Hay que llamar a Julio César de la Rosa. Sí, te voy a decir por qué. Te voy a decir, ¿tú sabes qué pasa con Julio César de la Rosa? Que hace una pregunta de una cantidad de contratos que había que explicar y resultó que lo rechazaron porque ADOCO no era parte participante en la licitación. Una barbaridad, porque la ley lo que te da obliga a darle información a quien te la pida. Exacto. Participe o no participe en una licitación. Bueno, espero comunicarnos con Julio César de la Rosa a propósito de estos reclamos que hace esta asociación. El proceso de impugnación, Colombia, lo puede hacer cualquiera de los participantes en una licitación. Si no te sientes satisfecho con la normativa, con lo que se ha hecho en los términos de referencia, tú puedes impugnar esa licitación y hay que darle una solución. Pero la denuncia sobre un problema, sobre ese tema, la tiene cualquier entidad de la sociedad civil. Entonces, ya ustedes entienden cuando yo le describí la escena para Milton Morrison anunciar Mobility ID. O sea, ahí había el Consejo Agripino y Núñez... ¿cómo que se llama? López Rodríguez. No, López Rodríguez y Agripino y Freddy Veragoico tuviera... Yo no sé cómo no se resucitó a Freddy Veragoico para sentarlo en esa mesa, para poder dar ese anuncio. Yo sentía a un Milton Morrison asustado y preocupado. Y esto lo comprueba. Y esto lo comprueba porque cuando tú ves a un hombre como Guillermo Gómez que dice, como dice Nelson, trae 15 promesas que no cumplió Abinader o no ha cumplido y sugiere en el programa si el presidente ha cumplido o no. Cuando tú ves a un Jochi Gómez que según Freddy, que es su primicia aquí, es el responsable de filtrar algunos de los escándalos. Entonces el Ministerio Público no investiga nada. Es más, o sea, aquí nadie investiga nada. Otra información. Primicia. Esta tú la dominas porque se produjo en al tanto. La casa que compró Milton Morrison en la Florida es una casa que fue denunciada a partir de los servicios de inteligencia que estamos hablando. Entonces, dicho esto, que ya veo la que no pasó nada con eso. No, eso se anunció, se hizo un show y se quedó ahí. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero yo te voy a decir una cosa. Si Luigny Corporán dice que va a meter $2 millones en plafón en un estudio que se va a desbaratar al mes y a lo que gastó $1 millón, ¿quién quita que Milton pueda tener una casita de $800? No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es que ya que se está relajando con $1 millón. $800,000 es una casa modesta en la Florida. Claro, es una pendejada. El tema no sí, fue pero Freddy, no que fue no lo puso en la declaración. No estuvo en la declaración. Ese fue el tema. Mira cómo se ríe. $1,000,000 para no la puso en la declaración. Exactamente. Pero señores, no se vayan por
óiganme bien lo que le voy a decir, escúchenme esto. ¡Escucha! Yo estoy, si me da gana a veces que me mete el personaje de Carlos Montesquieu, porque la gente como que se pone sorda y no escucha. Oye, aquí lo que se está tratando en esta mesa es, y yo le doy gracias al Señor Todopoderoso que me ha sostenido en este medio, en estos últimos 22 años, y en estos 17 años de productor independiente, porque esto no es fácil. Pero más que nunca, y yo creo que tiene que ver por la era en la que estamos viviendo, la gente deja ver más transparente el abuso de los medios, el chantaje mediático, el periodismo de extorsión, y no me estoy refiriendo a nadie con nombre y apellido ahora. Estoy viendo mucha gente, pero qué bueno que, como tú dices, si el presidente decidió pararse en dos patas, tienen que aparecer funcionarios y empresarios que tengan la solvencia moral suficiente para ponerle un párese ahí a cada vez que una persona que maneja información lo chantajee para que le dé algo. Porque aquí hablamos de corrupción política y gubernamental y hemos enterrado a nuestros políticos, tal y como le pasó a Perú, y tienen 7 presidentes en 7 años. Pero aquí no se ha procesado un solo empresario. Y no hay político corrupto, sino hay un empresario atrás chantajeándolo, presionándole o dándole dinero en campaña para comprarle el ministerio. Como dice Freddy en ocasiones, que hay gente que ha vendido un ministerio por adelantado. Sí. En San Juan se llama vender el arroz en la flor. Eso es que el arroz todavía no ha envainado y ya usted debe la cosecha. Aquí hay gente que no se ha juramentado y ya debe el ministerio. Entonces no podemos ir para ningún sitio así. Todo está conectado, señores, al primer tema. No tenemos salud mental, no tenemos seguro médico, no tenemos atención a la familia. Las mujeres tienen que dejar los niños de mano. Las mujeres no tienen educación suficiente para ser independientes. Y si la tienen, no tienen educación, inteligencia emocional para poder tener relaciones sanas. Porque aquí ni los empresarios que manejan este país, que siempre lo han manejado, y otros que han surgido, ni los políticos han tenido voluntad para ponernos serios. Yo creo que es hora de que nos pongamos serios, porque mira, no debe haber un Jochi Gómez ni una plataforma de periodismo de chantaje si usted no tiene con qué lo chantajeen. Si usted no tiene rabo de paja, no tiene que tenerle miedo al fuego. Entonces, tenemos que revisar las cosas de su base. Entonces, la gente no es tonto. Cada vez que la gente ve a un periodista o a un programa de televisión amenazando y chantajeando, señores, yo quisiera hacer comunicación propositiva. Yo no me quiero sumar a grupos de extorsión, y es verdad, y eso va a dañar o a fuñir con J la comunicación, porque todo el mundo aquí tiene una agenda para que le den algo. Lo más triste es que yo creo, en línea con lo que acaba de decir Freddy, que esta es la punta de la asquerosidad y la pudredumbre que va a salir en los próximos días, porque si tú a mí me atacas a un hijo, yo voy con todo contra ti. Es decir, lo peor yo creo que vamos a verlo en las próximas semanas. Pero hay que mirar al hijito tuyo bien también, a ver. No, yo creo que sí, que vienen temas delicados en el tema del caso de Jochi. Sí, pero apoyando lo que dice Nelson, cuando es tu hijo, no importa lo bueno o lo malo que sea. Yo te voy a dar con todo. Un tema. Pero de por Dios, ¿para qué hay que tener tanto en esta vida? ¿Por qué tú quieres tanto? Tú tienes 20 años, no pegado de una teta, de la fábrica de leche entera. ¿Eh? O sea, y uno de los contratos que más dinero deja en comparación. Bueno, sí. Ese contrato deja una borona fuerte. Pero es que así no se puede Freddy, así no se puede gobernar. El susto que tenía Milton Morrison para anunciar que finalmente se había decidido otorgarle la licitación a una empresa diferente a la de Jochi Gómez. Sí, tú tenías que ver eso. Entonces no se puede gobernar con tanto miedo. ¿Y qué miedo es? ¿Pero y qué miedo es? ¿Cómo que dicen en la pelota? Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar ahora precisamente, Yamel, de Abel Martínez, del cambio al fallo. Hay muchas personas que han sindicado a Abel Martínez como cercano al gobierno por aquella llamada antes de pedirle permiso a Danilo Medina, donde le dijo, sí, usted ganó. ¿Se acuerdan de ese programa? Usted ganó. Eso le cayó. Usted ganó con sede. Oye, eso le cayó. Eso inmortal. Eso le salió muy caro a Abel Martínez, que muchas personas, de hecho, algunos dicen que tienen sus maletas hechas para irse del PLD. Unos lo ven en la Fuerza del Pueblo, otros lo ven en el gobierno, pero después de decir lo que ha dicho Abel Martínez, criticando duramente al gobierno actual, afirmando que llegó como el cambio y va a salir como el fallo, Yamel. Qué dura la puso Abel Martínez. Bueno, parece que no tiene planes de irse porque él está representando o saliendo como gallito en el PLD a criticar al actual gobierno, que aparentemente no lo van a dejar, señores. Miren, faltan pocos meses para llegar al 26.
Aquí no se esperó ni siquiera el 26 para arrancar con la política de oposición o la crítica de la oposición dura y curvera. Desde ahora arrancó Abel diciendo, como dijo Colombia, afirmando que el PRM llegó como el cambio y va a salir como el fallo. Lo peor que, miren, el asesor de campaña del PRM que les dijo que usaran esa frase como el eslogan de su campaña, de que era hora del cambio y que llegó el cambio, miren, fue muy mala asesoría porque de lo que usted... De Bengochea, el mejor asesor del mundo. Bueno, pues no, yo creo que estuvo buena porque él no dijo qué tipo de cambio iba a hacer. No. Solo fue el cambio. Ah, bueno. Y te lo confirmo. la palabra sin conceptualizar. Solo fue el No, cambio. pero te lo confirmo. En el curso de comunicación política que yo hice en Miami el año pasado, de Bengochea hace su conferencia, le voy a buscar eso. Y él dice que los dominicanos compramos el eslogan del cambio sin haber escuchado nunca la explicación de lo que se trataba. Se lo voy a mandar. Ay, pero eso está grave. O sea que nosotros pero, como dominicanos sí. somos unos ilusos que entendimos y asumimos automáticamente que el cambio significaba algo positivo. Espérate, Yo no se la compro mucho porque el presidente Luis Abinader en su promesa de cambio explicó muy bien a qué era lo que él se refería. Lo que él no ha hecho es llevarlo a la práctica y ha hecho todo lo contrario a lo que prometió. Pero él explicó lo que era el cambio. Inclusive en el programa de Aeromundo, que era del que estábamos hablando, ahí está bien explícito. Él hablaba de un cambio. De lo que sí iba a pasar. Exacto, un cambio de filosofía del gobierno, de la filosofía de corrupción que había antes, la filosofía de la impunidad que había antes, que ya ese iba a ser totalmente. O sea, ¿Ustedes han oído que la ahora salsa? en este gobierno no iba a haber corrupción. Ustedes han oído la salsa que dice, qué fallo. ¿Qué fallo? O sea, Abel la puede pegar con eso del cambio sí, al sí, fallo. sí, Bueno, esto lo dijo Abel durante una asamblea que se hizo en Santiago, encabezada por Danilo Medina y Johnny Pujol. Se aprovechó para tirar esa cascarita. Dijo que la gestión gubernamental ha sido ineficaz e ineficiente. También la utilizó para responsabilizar al gobierno, obvio, de la situación en la que está el país actualmente. Obviamente que todos estamos con el dedo apuntando al PRM por estoy siendo dura, pero sí, por el descalabre que ha tenido la República Dominicana en los últimos 5 años, porque ¿Cuál descalabre? lamentablemente no lo puede... ¿Cuál descalabre? Con la batida aquí pintada. ¿Qué batida? Bueno, nada, señores, esto no sé si es una primicia o un preview más bien que nos está dando Abel de que tal vez él tiene aspiraciones de ser el candidato. Pero mira, por el Yamel, PLD. yo creo que el presidente Abinader le ha tocado la mala suerte que Danilo no está fuera de la política, porque cada vez que le dan el micrófono a Danilo para que le responda a Abinader, Le dan Da un lo guamazo. mata en la funda. Sí, y de hecho Danilo habló en ese acto, búsquenlo en nuestro periódico altanto.com.do. Así está el mundo de la política actualmente. Vamos a ir a la pausa. Cuando a mí me decían que no se podía creer en políticos antes, yo pensaba que era una exageración de la gente. Pero hoy en día, con lo del PRM, lo puedo confirmar. Mira, no sea político, muchacho. Es